Entonces vamos a empezar con la clase, con el tema de la ley de Hooke, ¿sí? La ley de Hooke. Bueno, anteriormente con ustedes ya habíamos estudiado la clasificación de las fuerzas y por ahí estudiamos o vimos un poquito acerca de la fuerza elástica. La fuerza elástica era aquella que cuando se le aplica a un cuerpo, este tiende a deformarse. ¿Recuerdan de la fuerza elástica? Se deforma y cuando ya pasa el efecto de la fuerza, este cuerpo vuelve a su estado inicial, ¿ya? Es como por ejemplo una liga, cuando ustedes, bueno, las mujercitas que ocupamos las ligas, ¿sí? Cuando le aplicamos una fuerza, esta liga se estira, ¿verdad? Y cuando ya pasa el efecto de la fuerza o dejamos de estirarla, esta vuelve a su posición original. Nos dice, lee y analiza lo siguiente. Contesta verbalmente las siguientes preguntas. ¿Qué cuerpos consideras que son elásticos? A ver, ¿qué cuerpos ustedes creen que son o consideran que son elásticos? Ya hablé un poquito recién. O por medio de un ejemplo nos podemos basar de un cuerpo elástico. A ver, ¿alguien que quiera participar? ¿Qué cuerpos consideran ustedes que son cuerpos elásticos? Aquellos cuerpos que cuando se les aplica una fuerza, estos cuerpos tienden a estirarse, ¿no es cierto? O a deformarse, ¿verdad? Esos son los cuerpos elásticos. Por ejemplo, incluso hay un material que se llama elástico. ¿Sí lo conocen al elástico? Listo. El que lo ponen en los calentadores. Ese es elástico. Ya. ¿Qué pasa al aplicar una fuerza a un elástico? A ver, ¿qué ha pasado cuando nosotros aplicamos una fuerza, perdón, a un cuerpo elástico? ¿Qué pasa? Tirar. Se estira, ¿no es cierto? Este cuerpo se estira, se alarga, ¿verdad? ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando el cuerpo deja de experimentar dicha fuerza? ¿Qué pasará? Vuelve a su normalidad. Exactamente, ¿no es cierto? Vuelve a su normalidad. Como por ejemplo los cuerpos elásticos tenemos lo que son los resortes, o también conocidos como los muelles, las ligas, esos juguetitos de los niños, no recuerdo cómo se llaman, pero son así redonditos, como un resorte grande, que también son cuerpos elásticos, ¿verdad? Que se deforman o se estiran y luego vuelven a su posición normal. Explicación. Las deformaciones elásticas, como alargamientos, compresiones, torsiones y flexiones, fueron estudiadas por el físico inglés Robert Hood, ¿sí? En el año de entre 1635 y 1703. La ley de Hooke, ¿ya? Es en honor a Robert Hood, porque él fue el que descubrió o el que se dedicó a estudiar esto de los cuerpos elásticos, cómo se comportan cuando se les aplica una fuerza. Cuando aplicas una fuerza a un muelle, probablemente este se alargará. Si duplicas la fuerza, el alargamiento también se duplicará. Esto es lo que se conoce como la ley de Hooke. La ley de Hooke establece entonces que el alargamiento de un muelle o de un cuerpo o de un resorte es directamente proporcional al módulo, es decir, al valor de la fuerza que se le aplique, siempre y cuando no se deforme permanentemente dicho objeto. Es decir, la ley de Hooke solamente aplica para aquellos cuerpos que en el momento que se les aplica la fuerza se deforman, pero en el momento que deja de actuar la fuerza vuelven a su estado original. Solo ahí. No aplica la ley de Hooke en aquellos cuerpos que cuando se los estira, por decir, se rompen, ¿ya? O por decir, quedan estirados. Hay elásticos, ¿ya? Que cuando se los
jala, se les aplica una fuerza, se los estira bastante, ya no vuelven a su posición original. En estos cuerpos no aplica la ley de Hooke. ¿Cómo determinamos entonces la fuerza o cómo aplicamos la ley de Hooke? La ley de Hooke viene determinada que la fuerza, voy a hacerlo un poquito más grande, que la fuerza es igual, aquí sí por favor pondrán atención, que la fuerza aplicada es igual a la constante elástica. Cada cuerpo tiene una constante elástica, es decir, qué cantidad de fuerza puede, por decir, soportar un cuerpo. ¿Ya? Entonces esa viene a ser la constante elástica por, ¿aquí significa? Por, esto se llama, se me fue el nombre, como intervalo. Es decir, para hacerlo más claro, la constante elástica por el total de lo que se alargó el cuerpo. ¿Ya? Un ejemplo, aquí tengo un resorte. Aquí yo puedo decir que el resorte mide 5 centímetros y el momento que yo le apliqué la fuerza se estiró 7. Es decir, lo único que se estiró fueron 2 centímetros, ¿verdad? Si este medía 5, le apliqué la fuerza y se estiró a 7, lo único que se estiró fueron 2 centímetros. A esto se refiere el total o solo lo que se estiró el cuerpo. O también podemos determinar de la siguiente manera. Ya, buenas noches, bienvenido. Ya, o también podemos determinar de la siguiente manera, que la fuerza es igual a la constante elástica multiplicando su longitud inicial, perdón, su longitud final, ¿sí? Esta es la longitud final, es decir, los 7 que se estiró, menos la longitud inicial, que era 5. Igual nos va a quedar aquí 2. Repito, ¿ya? Podemos trabajar con cualquiera de las dos fórmulas. Con la diferencia de que en esta es que la fuerza elástica va a ser igual a la constante elástica por solo aquí el valor de lo que se estira, el valor total que se estiró el cuerpo. Ya, a este pongámosle que aquí este mide 5 y este mide 7. Si yo aplico esta fórmula, yo puedo notar que lo único que se estiró, o sea, la longitud que se estiró el resorte solamente fue de 2. Entonces aquí valdría 2 centímetros, 2 metros, dependiendo el ejercicio lo que me dé, ¿ya? Como trabajamos en metros, pues voy a decir 2 metros. O 0,002 metros, ya. Entonces, pero si aplicamos esta fórmula, tenemos entonces que la fuerza es igual a la constante elástica que multiplica. Tenemos la longitud final, que serían 7, menos la longitud inicial, que serían 5. 7 menos 5, 2. Entonces aquí igual nos quedaría constante por 2. ¿Ya? ¿Sí me doy a entender ahí? Con respecto a las fórmulas. Bueno, Sí, ya aplicando las fórmulas ya vamos a entender un poco mejor. Entonces, ¿qué significa cada una de estas? F viene a ser el valor o el módulo de la fuerza que se aplica sobre el muelle o sobre el resorte o sobre el elástico, ¿ya? Y la medimos en newtons. Ustedes ya saben que la fuerza se mide en newtons. K viene a ser la constante elástica del muelle, que relaciona la fuerza y el alargamiento. Cuanto mayor es su valor, más trabajo costará estirar el muelle. Depende del muelle, es decir, depende del cuerpo. De tal forma que cada uno tendrá la suya propia. Es decir, cada cuerpo tiene su constante, ya lo mencioné anteriormente. ¿Cómo se mide? ¿Cuál es su valor? Newton sobre metro. Newton sobre metro. Está dividido el newton sobre metro, ¿ya? Y también tenemos este que ya les dije que era el alargamiento total. Se mide en metros. Ese es el alargamiento sin aplicar la fuerza, es decir, el alargamiento original. Y esta X solita es el alargamiento que tiene el cuerpo cuando se le aplica la fuerza. ¿Ya? Ya, entonces la X es
No se olviden, la X es el alargamiento que tiene el cuerpo cuando se le aplica la fuerza y la X sub O, el alargamiento antes de aplicar la fuerza, es decir, cuando el cuerpo está en su estado original. Si al aplicar la fuerza deformamos permanente el muelle, decimos que hemos superado su límite de elasticidad. Ya lo mencionamos también que aquí no aplicamos la ley de Hooke, ¿ya? Ahora, vamos con los ejercicios. Calcula la fuerza que se aplica a un resorte que mide 20 centímetros. Los resortes los tenemos en los esferos, esos resortes pequeñitos, no sé si los han visto. Ya, vamos a ver la fuerza que se aplica a un resorte que mide 20 centímetros y al aplicarle la fuerza se alarga 25 centímetros, cuya constante elástica es de 40 newtons sobre metro. Ya, es decir, este resorte puede soportar una fuerza de 40 newtons por cada metro que se alargue. Eso es lo que me dice aquí, ¿ya? Esa es la constante elástica. Entonces, cogemos los datos del ejercicio. Calcula la fuerza ubicamos, que se aplica a un resorte que mide 20 centímetros. Entonces, estos 20 centímetros viene a ser la medida original o inicial del resorte. Aquí no está estirado, ¿ya? 20 centímetros. X sub O 20 centímetros. Inicial. Este es para diferenciarlo del final. Y se alarga 25 centímetros. Esta medida obtiene luego de que yo lo estiro, ¿verdad? Entonces esto vale X, 25, cuya constante elástica que vale 40 newtons sobre metro. Ahí yo veo qué fórmula me conviene utilizar porque tengo dos. Ya, como me está dando el alargamiento inicial y el final, me conviene utilizar la segunda fórmula. Si yo quisiera utilizar la primera, también la puedo utilizar, ¿no es cierto? Sí la puedo utilizar a la primera. ¿Por qué? Pero si yo la quiero utilizar a la primera, simplemente me pongo a buscar cuánto es el alargamiento en cambio total. ¿Cuánto creen que se estiró el resorte? 5. Exacto, ¿no es cierto? Entonces aquí se estiró 5 centímetros. Entonces ustedes aquí pueden multiplicar 40 newtons sobre metro por 0,05 metros. Verán que están con centímetros, entonces tenemos que hacer la conversión. ¿Ya? Y la respuesta nos va a quedar la misma. Ya. Bueno, en esta ocasión yo utilicé la primera fórmula teniendo estos datos. Recordemos que las unidades se utilizan las longitudes en metros. Entonces aquí tenemos 20 centímetros. Entonces hacemos la conversión. ¿Sí? Recuerden que un metro tiene 100 centímetros, ¿verdad? Un metro tiene 100 centímetros. Ahora, 20 centímetros, ¿cuántos metros tiene? Es decir, tengo que dividir 20 para 100, lo cual nos da 0,2 metros. Y lo mismo con los 25 centímetros, que nos da 0,25 metros. Con estos datos ya podemos trabajar acá en la fórmula. Entonces reemplazamos los valores en la fórmula. La constante que vale 40 newtons sobre metro que multiplica por X final, es decir, la longitud final, 0,25 menos la inicial, 0,20. Bienvenida, buenas noches. 0,20 o 0,2 que es lo mismo. Y restando esto nos queda 0,05 metros. Y 40 por 0,05, 2. Simplificamos metro con metro y nos queda newton, ¿sí? Y nos queda entonces una fuerza de 2 newtons. Entonces la fuerza que se le ha aplicado a este resorte es de 2 newtons. Si queríamos aplicar esta fórmula de acá, ¿sí? Entonces ustedes pues tenían que primero hallar cuánto se alargó total. Ya lo dijeron que se ha alargado 5 centímetros. Entonces esos 5 centímetros los convierten a metros.
que nos da 0,05 metros. ¿Ya? Y ahí encontramos que la fuerza nos da igual 2 newtons. Ya, bueno, hasta ahí. Con respecto al primer ejercicio, no sé si tienen alguna duda. No. Ya. ¿No hay preguntas, nada? Licenciada, o sea, verás, cualquiera de los dos datos se puede utilizar, no hay problema en eso. En las fórmulas sí. Las fórmulas podemos utilizar siempre y cuando nosotros podamos ubicar los datos que nos está dando el problema. ¿Sí? Por ejemplo, aquí como ya nos dijo que el resorte se alarga de 20 a 25, entonces si ustedes querían utilizar esta fórmula, aquí en esta fórmula ustedes ya tienen que ubicar lo que se alargó total. Entonces lo que se alargó total fueron 5 centímetros, ¿no es cierto? De 20 a 25 son 5. Convirtiéndolos a metros nos queda 0,05 metros. Ahora, si se dificulta hacer esto, pues utilizamos la primera. ¿Cómo? Ya sabemos que X me indica el alargamiento final del cuerpo. Se alargó 25 a 25 centímetros. ¿Y cuánto tenía inicialmente? Inicialmente tenía 20 centímetros. ¿Ya? Y ahí reemplazamos y encontramos, como pueden notar, el mismo valor de la fuerza. Sí. Ya, vamos por el siguiente ejercicio. El ejercicio número 2 nos dice, un resorte se alarga 30 centímetros cuando ejercemos sobre él una fuerza de 24 newtons. Calcula el valor de la constante elástica del resorte. Miren lo que nos dice, un resorte se alarga 30 centímetros, se alarga 30 centímetros. Aquí no me está dando de que el resorte, miren, el resorte puede medir 10 y se alarga 30 centímetros va a tener 40, ¿no es cierto? Un resorte puede medir 20 y se alarga 30 va a llegar a medir 50, pero nada de eso me está mencionando aquí. Lo único que me está mencionando aquí es lo que se alarga total. Se alarga un total de 30 centímetros, nada más. Es decir, estamos hablando de este valor. Que aquí yo me he confundido y le he puesto D. Ya, es este valor lo que se está alargando. Recuerden que esto de aquí me indica el alargamiento total de lo que se alarga el cuerpo. ¿Ya? ¿Sí me doy a entender ahí de los 30 centímetros? Se alarga un total de 30 centímetros. No me está diciendo cuánto medía el resorte inicialmente, ni cuántos midió al final cuando ya se alargó los 30. Nada, solo sabemos que se alargó 30 centímetros. Cuando ejercemos sobre él una fuerza de 24 newtons, calcula la constante elástica del resorte. Ya, las unidades como tengo centímetros, convertimos a metros, 0,3 metros. Nuevamente les recuerdo que un metro tiene 100 centímetros. Un metro. Ahora, 30 centímetros, ¿cuántos metros tendrá? 30 por 1, 30 dividido para 100, 0,3 metros. ¿Ya? Ahora, ubicamos la fórmula que necesito. Aquí no necesito esta fórmula de aquí porque yo no tengo lo que mide el resorte inicial ni lo que mide final. Entonces ubicamos la fórmula y tenemos despejando la constante, porque me pide la constante, lo que está multiplicando pasa al otro miembro a dividir y nos queda que la fuerza sobre el alargamiento total es igual a la constante elástica. Reemplazamos valores, la fuerza mide 24 newtons sobre 0,3 metros es igual a la constante. Dividiendo nos queda 80 newtons sobre metro, que es igual a la constante. ¿Ya? Este resorte tiene una constante elástica de 80 newtons sobre metro.
Es decir, por cada metro que se puede estirar el resorte puede soportar una fuerza de 80 newtons. ¿Alguna pregunta? Si no, seguimos avanzando. No, licenciada. El siguiente ejercicio. Determina la longitud que se estira un resorte. Escucharán ya la longitud que se estira un resorte. Solo me pide lo que se estira el resorte. Al cual se le pone una masa de 3 kilogramos y tiene una constante elástica de 40 newtons sobre metro. Como este grafiquito de aquí. Ya. Tenemos aquí como un resorte y le ubicamos una masa hacia abajo. Si ven que está colgado, hacia abajo una masa de 3 kilogramos. Ya no me dio el peso, perdón, la fuerza. Solamente me dio la masa. Entonces yo ubico los datos. Me pide que determine solo lo que se alarga el resorte. Ya, yo no sé aquí cuánto mide este resorte. Yo solo quiero saber qué tanto se alarga si yo le cuelgo aquí una masa de 3 kilogramos. Y también conozco la constante que es de 40 newtons sobre metro. Ubicamos la fórmula que la fuerza es igual a constante por el alargamiento total. Como necesito el alargamiento total, despejo, la constante está multiplicando, pasa a dividir. Ahora sí viene el planteamiento del problema, que es la fuerza. No tenemos fuerza, no me dio el ejercicio fuerza, pero sí me dio masa. Y yo recuerdo que en las leyes de Newton estudiamos que la masa tiene relación con una fuerza, que es el peso. ¿Se acuerdan? ¿Qué es el peso? Entonces, aquí los 3 kilogramos se está ejerciendo una fuerza hacia el centro de la Tierra. Y esa fuerza viene a ser el peso. ¿Y cómo lo determinamos? El peso es igual a la masa por gravedad. Peso es igual a la masa, 3 kilogramos, por la gravedad 9,8 y tenemos un peso de 29,4 newtons, que es en sí viene a ser nuestra fuerza con la que vamos a trabajar. Y ubicamos en fuerza 29,4 newtons sobre 40 newtons sobre metro, que es igual a el alargamiento total. Dividimos 29,4 para 40 y nos da 0,73 metros. Newton con Newton simplificamos, ¿sí? Y como les digo, nos queda 0,73 metros, que es lo que se alarga este resorte. ¿Ya? Casi cerca de, bueno, la tercera parte de 1 metro. Ya, hasta ahí, ¿alguna pregunta? No, Liz. Ya, vamos a la tarea que tenemos que realizar. Escribe con tus propias palabras en qué consiste la ley de Hooke. Ya, ustedes pueden buscar aquí en lo que hablamos en la parte de acá arriba o pueden investigar, ya depende de ustedes, ¿ya? Y la segunda pregunta nos dice, resuelve el siguiente problema. Un muelle se alarga 2,5 centímetros al colgarle 5 kilogramos. ¿Cuál es la constante elástica? ¿Y cuánto se alargará al colgarle 12 kilogramos? Ya. Entonces, ustedes tienen que aquí sacar los datos. Nos dice, un muelle se alarga 2,5 centímetros. Ustedes tienen que ver si es el alargamiento total o es el inicial o es el final. ¿Ya? Entonces, ubican los datos y empiezan a sacar los datos. ¿Qué serán los 2,5 centímetros? ¿Qué dicen ustedes? A ver, participen. ¿Qué dicen de los 2,5 centímetros? ¿Total o lo final o lo inicial? Final. ¿Ya? ¿Alguien más? Verán, aquí tenemos el cuerpo.
está así. Al colgarle esta pelotita de aquí, se alarga. Un muelle se alarga 2,5 centímetros. Miren, está ahí. De lo que se alarga de aquí a aquí son los 2,5 centímetros. No están midiendo de aquí a aquí y luego de aquí abajo. Verán, para explicarles. Si hablamos del inicial, esta es la posición inicial del resorte, ¿verdad? Al momento que le ponemos la pelota, se alarga. Entonces, si yo mido de aquí abajo, sería el alargamiento final. Inicial, está inicial, final cuando ya se le cuelga. El total del alargamiento, solo lo que se estiró, es de aquí a aquí. Nada más, solo de aquí, porque aquí estaba, de aquí a aquí. Ya, eso es lo que yo les decía que por favor identifiquen. Alargamiento inicial, alargamiento final, todito, desde aquí abajo, final, o solo lo que se alarga, que es de aquí a aquí. Es decir, de aquí a aquícito. Eso solo es el alargamiento total. Solo esto se alarga al colgarle el cuerpo, no se alarga nada más. De aquí a aquí. No puedo decir que se alarga de aquí acá abajo porque esto ya estaba. ¿Verdad? Entonces, un muelle se alarga 2,5 centímetros. Es decir, se alarga solo se alarga de aquí a aquí 2,5 centímetros. Entonces, ese viene a ser el alargamiento total. Lo que se alargó total al aplicarle la fuerza. No se alargó de aquí abajo. Total, no. Ese sería un alargamiento final. Esto sería lo de aquí, lo de la primera fórmula. Aquí lo voy a explicar. Miren, para ubicar X sub O es esta posición. Este es el alargamiento inicial que estaba el resorte. Cuando se aplica la fuerza, llega de aquí abajo. Es el alargamiento final, considerando los dos. ¿Ya? Inicial, final. Pero ¿qué fue lo único que se alargó? El alargamiento total. Solo lo que se alargó el resorte es de aquí a aquí. Esto nomás es lo que se alargó total, que viene representado por esta de aquí. ¿Ya? ¿Ya está entendido ahí o no? Sí, Lisa. Ya, entonces, acá abajo es similar. Un muelle se alarga 2,5 centímetros. Solo 2, no me dice que un muelle se alarga de 2 a 3 centímetros o de 1 centímetro a 2,5 centímetros. No me dice eso. Un muelle se alarga 2,5 centímetros. Es decir, esto es lo único que se alargó. Esto. 2,5 centímetros. Al colgarle una masa, entonces ubican la masa, ya, ustedes ya saben. ¿Cuál es la constante elástica? Primero hacen el planteamiento de ese problema. Al colgarle una masa de 5 kilogramos, son dos cosas que tienen que hacer aquí. La primera, ¿cuál es la constante elástica? Ya. Este ejercicio de aquí, este de aquí, es similar al que terminamos de hacer recién. ¿Qué les da? Ya, tienen que hacerlo con esta fórmula de aquí. De aquí ustedes despejan ¿qué les pide? La constante. La constante despejan, es como el de aquí, como el segundo, perdón. Despejan la constante con la diferencia de que ustedes aquí tienen masa. Entonces tienen que buscar el peso y aplican ahí, en la primera pregunta. ¿Cuál es la constante elástica? Despejan constante. Ahora, ¿cuánto se alargará al colgarle los 12 kilogramos?
Entonces, como estamos hablando del mismo cuerpo y ustedes aquí ya encuentran la constante, un ejemplo, que ustedes ya buscaron la constante y les dio 30 newton sobre metro, un ejemplo, ¿ya? Ustedes ya tienen ese valor, ya, en la pregunta, en la primera pregunta. Ahora, en la segunda pregunta, les pide en cambio, ¿cuánto se alargará al colgarle 12 kilogramos? Entonces, ustedes cogen la misma fórmula de aquí. Ahí sí tienen que aplicar esta. Ya, en la primera parte buscan el valor de la constante. Y en la segunda pregunta buscan el valor de esta de aquí, del alargamiento. ¿Cuánto se alargará total al colgarle 12? Entonces, nuevamente tienen que buscar el peso con esta masa de aquí y lo ubican aquí en fuerza. Ya conocen el valor de la constante en la primera pregunta porque ahí les pide el valor de la constante. Entonces, la reemplazan aquí. Obviamente tienen que despejar aquí. Despejando les va a quedar fuerza sobre constante, que es igual ¿ya? Entonces ahí tienen la fuerza aquí ya serían de los 12 kilogramos que tienen que encontrar con el peso, sobre la constante, que la constante ya la encuentran ustedes aquí en la primera pregunta, porque aquí les pide la constante elástica, la utilizan a la misma porque estamos haciendo del mismo cuerpo. Y ahí hallan el alargamiento total. ¿Ya? Pero miren, aquí no vas a darse cuenta. Si con 5 kilogramos se estira 2,5 centímetros, con 12 kilogramos tiene que estirárseles más o menos unos 6, algo o 7 centímetros. Porque miren, si con 5 kilogramos se estira 2,5, quiere decir que con 10 se va a estirar 5, ¿no es cierto? El doble. Y ahí nos faltarían los 2 kilogramos más, ¿ya? Hasta ahí, estimados estudiantes, con respecto a la clase.